que el retenedor se subrogan las obligaciones del retenido, ¿será por ahí? O sea, ¿me entiendes? Pudiera llegar incluso al extremo de decir, bueno, pues usted a lo mejor me enteró un impuesto que dice usted que retuvo, pero ¿cuándo lo retuvo? Si no está ni trasladado, ¿qué retuvo? Claro. Y el extranjero dirá, a mí no me cuentes, o sea, yo te vendo en 100 y págame 100 y te doy una factura por 100. Es tu problema. Trata de explicarle a un residente en el extranjero que si te factura de favor 100, luego 16, que nomás le vas a pagar 100. Así, ya mi fisco, ¿qué le digo? Porque también mi fisco va a ver, no, digo, no se preocupe usted, es un IVA mexicano. Entonces, pues, también no resulta tan sencillo esa situación. Esto te lo preguntaba por mi última pregunta, es en relación a eso, precisamente, en relación acabamos de ver que necesitamos una actualización, vamos a llamarle, en materia de impuesto de valor agregado, que también ayude a fomentar las exportaciones, que también regule con precisión las importaciones como debe de ser. Pero, ¿qué tan preparadas están las autoridades para revisar este tipo de operaciones, no? Y hasta dónde nos llevan a tener complicaciones como tú lo acabas de mencionar, y qué es lo que tiene que hacer la autoridad para prepararse, ¿no? Entonces, adelante. Sí, fíjate, Francisco, te daría un ejemplo, daría al auditorio un ejemplo que ya como somos mexicanos ya ni cómico llega, pero se produjo una modificación a la ley del IVA, en la cual se incluye la fracción cuarta del 1A, y en la cual se establece la fracción 9 del artículo 9. En un principio, no recuerdo si era el anteproyecto, o ya en el proyecto o en la iniciativa, no recuerdo bien, pero se preveía, si el residente en el extranjero le vende a la IMEX le tendrá que retener el impuesto. En la fracción cuarta dice, bueno, pues la fracción cuarta tienes una gran ventaja como IMEX. Si tú exportas, es un IVA virtual, porque retienes y no necesitas enterar para poder acreditar. Entonces, retienes, enteras, acreditas en una misma declaración, con lo cual se vuelve neutro. Claro. Y el 9, fracción 9, estaba establecido, si la empresa IMEX le enajena al residente en el extranjero, donde sí representa un costo, entonces será una venta exenta, con todos los bemoles que pueda representar el que esté exenta. Las desventajas, de la exención, correcto. Pero así venía como una venta exenta. En el proceso legislativo entre Cámara de Diputados y Cámara de Senadores se modifica y finalmente se publica, entrando en vigor en el mismo día, en la misma fecha, el 1A que te dice, la enajenación de residente en el extranjero a IMEX, procede la retención. Y entra en vigor el 9, fracción 9, que te dice, la enajenación del residente en el extranjero a IMEX está exenta, que para el extranjero está bien. Entonces, bueno, claro, no tiene nada de malo, ¿no? Pues decir, oye, pues es una opción, ¿no? ¿Quiere usted retener? ¿Quiere usted considerarlo exento? Y así no hay necesidad de llevar a cabo nada. Claramente eso nos vuelve locos a nosotros que nos dedicamos a esto. Entonces, contestando a tu pregunta con esto, hay un problema con la ley, y el problema con la ley es que la ley quedó totalmente obsoleta, ha recibido tal cantidad de reformas que es totalmente discordante. Ahorita que hablamos de exportaciones indirectas, sí, eso venía en el artículo 32, que hoy tiene otra redacción completamente distinta. O sea, entonces, yo propondría la creación de una nueva ley del IVA, que contemple los supuestos de manera clara. No quiero excederme en el tiempo, pero hace algunos años que pasó el IVA a considerarse sobre el IVA pagado para considerarlo y causado, el cambio este cambio que hubo genera unas distorsiones terribles. Antes se consideraba que cuando te emitía la factura, te entregaba el producto o me dabas un anticipo, te había vendido, se causa el impuesto. Ahora el impuesto se causa cuando me pagas. Entonces yo me pregunto, en una compra a crédito, en una compra de importación, ¿es una venta en México? Porque el residente del extranjero me vende, yo importo y me da 3 meses de crédito. O sea, a los 3 meses yo le pago. Es decir, una venta en territorio nacional. Y al revés, mi enajenación en el extranjero, que yo le doy a crédito, yo vendo, le exporto, y como me paga al cabo de 3 meses, dices, oye, estás causando el IVA entonces. Entonces ya, ¿pero dónde está la mercancía? En el extranjero. Entonces esa venta ya no es de exportación, es una enajenación fuera del territorio nacional. Ya nos volvemos, ya es de broma. ¿Qué ocurre? La ley ya no es aplicable. Entonces, es difícil exigir a la autoridad que aplique
la ley de una manera, no te quiero decir racional, pero de una manera congruente y con sentido económico, con sentido recaudatorio, estamos de acuerdo, pero con sentido también de consideración hacia el contribuyente dentro del límite de su propio entendimiento, la herramienta no es buena. Entonces es difícil exigir con eso. Y es difícil exigir a los tribunales que la apliquen con un criterio, porque tú tienes un criterio, yo tengo otro, el señor del tribunal fiscal y el señor del colegiado, y hasta la corte podrá tener su propio criterio. Entonces nos volvemos locos. Yo creo que hay que arreglar el problema de base, y el problema de base es una nueva ley del IVA. Una nueva ley del IVA moderna, una ley del IVA fácil de aplicar, una ley del IVA congruente, quitándole todas las contradicciones que ella misma tiene. Ya ni siquiera nos quejamos como en materia fiscal de que entre regla miscelánea, regla de carácter general, reglamento, ley, no. La propia ley del IVA se pelea ella solita. Ya no te hablo del reglamento, que nadie le hace caso, ¿no? Que ya ha quedado superado por la propia resolución miscelánea. O las reglas de carácter general, que también contemplan el IVA. Entonces, quizá hay que volver a iniciar, ahora sí que cerrar el libro del 78 y abrir el libro del 2012. Y un buen libro, ¿no? Para que pueda ser aplicado. Fíjate que yo también no quisiera alargarme, pero la verdad está bastante interesante la charla. Ya la vamos a cortar porque se nos van a regañar, pero mira, tocaste una fibra muy sensible en relación al IVA, que no quiero que ahondemos porque no lo vamos a poder hacer, pero quiero que nos quede algo en el tintero para comprometerte a ver si otra ocasión nos puedes acompañar. Con mucho gusto. Hablabas del momento de causación del IVA en operaciones de importaciones y exportaciones, y siempre nos ha quedado la duda. Yo quisiera que la autoridad pues lo aclarara, no tanto por querer o no pagarle, en las diferencias cambiantes. Tenemos una verdadera lluvia de opiniones, que si se causa el IVA, que si no se causa el IVA, que si se paga sobre la ganancia cambiaria, que si no se paga sobre la ganancia cambiaria. No vamos a llegar a un acuerdo en este momento, pero creo que es importante también que se aclarara eso, ¿no crees? Que de una vez por todas, porque mira, mucha gente no lo está haciendo para no pagar, lo está haciendo porque tiene la incertidumbre de saber cómo se hace. Y por eso coincido contigo, en esa nueva ley del IVA, o en esas reformas. Si no quieren una nueva ley, bueno, que hagan una reforma trascendental como la que hicieron el impuesto a la renta en el 2002, sí, cuando menos, si no le quieren decir que es nueva, pero creo que también es un tema que se debe tocar, porque es un tema muy importante, ¿no crees? Y también de lo que estamos platicando hoy. No, definitivamente, podríamos sacar una lista de incongruencias, o una lista en la que podemos tener aquí 15 opiniones con 10 personas. Entonces, realmente esto genera una incertidumbre jurídica, pero hasta para la propia autoridad. La propia autoridad te puede decir, oye, yo lo leo así. Entonces, cada quien lo va a leer como buenamente pueda. Y propia autoridad, perdón, y dependiendo, ¿no? de quién te toque, de la administración que te corresponda, ¿no? Como cada aduana, cada local, cada aduana, bueno, tú las multiplicas y tendrás el número de criterios. Sí, realmente yo creo que ha sido superada por la movilidad económica. Pues mira, estamos hablando, bien señalas que una vacatio legis, y entonces pues ya cumplió 30 años. Sí. Quizá para una ley fiscal en nuestro país, con un sistema como el que tenemos, saldría la pena esa, si no al menos remozadita, que yo la veo difícil porque dejaron conceptos como el que comentas, dejaron conceptos como que a la hora de cambiar por flujo de efectivo se olvidaron de las operaciones de importación y exportación, porque entre el 10 y el 11, entre el tiempo y el espacio, no sé, y el territorio, no sé cuál aplicar, etcétera, etcétera, y no podemos exigir que el contribuyente de a pie cumpla si el contribuyente de a pie le es completamente ajeno y complicado entenderlo. Si nosotros como especialistas nos podemos estar aquí hasta las 10 de la noche, dependiendo de lo que nos vayan sirviendo, me cuesta pensar, de alguna manera, que el hombre que trabaja, que tiene el tallercito o tiene la gran empresa, que el tipo está pensando en los pedidos, en el proveedor, en los clientes, en que le paguen. No puede el tipo decirle, oiga, usted violó la ley del IVA y entonces nos debe tanto. ¿Qué hice? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? La ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Bueno, señores, pongan una ley que pues, sea comprensible y sea aplicable. Derecho fiscal es complicado a nivel internacional. Ningún país te dirá que maneja un derecho fiscal sencillo. Insisto, porque tiene un contenido económico muy fuerte. Pero bueno, aquí quizá lo hemos hecho a un nivel de complicación demasiado, que lo está llevando a cierta inoperancia.
Muy bien, Francisco, pues mira, te agradezco muchísimo en forma personal y de parte de GBA que nos hayas acompañado esta tarde. Muchas gracias por tu tiempo. Un placer. Vamos a darle un aplauso, por favor. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Gracias, amigos. Nos vemos la próxima. Hasta luego, buenas tardes. Gracias.